Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación del Consello da Cultura Galega a participar en estas jornadas. Muchísimas gracias. Paso a desarrollar mi ponencia, o wolframio de cando Galicia foi un Near West. Lo desarrollaré siguiendo estas pautas generales. Primero hablaré del wolframio y la Guerra Mundial, en segundo lugar de la batalla de Wolframio y después me centraré más en Galicia. Efectivamente, Galicia no fue un Far, sino un Near West durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo fue por atraer a decenas de miles de emigrantes que cruzaban el centro de Estados Unidos o que llegaban a California por mar desde la costa atlántica o desde la remota China imperial por una fiebre del oro, sino por generar una inmensa riqueza a partir de la explotación de un mineral relativamente nuevo, casi tan negro como el carbón, y con características especialmente útiles para usos militares, el wolfram. Una riqueza que fue a parar a manos de los propietarios reales o encubiertos de los yacimientos, a sus intermediarios de comercio legal o ilegal y sus agentes, así como al Estado franquista vía desorbitados impuestos, pero de la que también se beneficiaron en mucha menor medida los que con su trabajo lo arrancaban de la roca, lo trituraban, lo separaban, lo lavaban, lo ensacaban, lo transportaban o lo cargaban en buques, trenes y camiones, así como todos aquellos que de una manera u otra participaban o se beneficiaban del incremento del consumo de bienes de todo tipo que generó la producción y comercio del mineral en la región. La del wolframio es una historia conocida en Galicia y en partes de León, Asturias, Extremadura, Salamanca o Córdoba, pero mucho menos en el conjunto del Estado español. Si bien en los últimos años se han dado pasos notables en su conocimiento historiográfico y memorialístico, y se han producido excelentes trabajos en el orden del documental histórico, redibujando un panorama dominado hasta entonces por la ficción con mayor o menor base histórica. Digamos, por otra parte, que el wolframio es el único elemento químico descubierto por un español, Juan José de Eluyar, en 1783, un científico que trabajaba en Vergara tras haber realizado estudios y conocido el mineral en Suecia. La fiebre del oro del wolfram se dio durante la Segunda Guerra Mundial, aunque su explotación en Galicia, inicialmente ligada a la del estaño, proviene de finales del siglo XIX y principios del XX y comenzó más sistemáticamente durante la Guerra Civil. También tuvo un repunte posterior a 1945 durante los años de la Guerra de Corea, es decir, entre 1950 y 1953. En concreto, la fiebre se produjo a raíz de la descomunal escalada de precios que provocó el hecho de que a partir de 1941 los aliados entrasen a competir por el mineral en el mercado español con los alemanes. No porque lo necesitasen para su industria de guerra, que no lo necesitaban, por contar con suficientes fuentes de aprovisionamiento en América y China e incluso con sustitutivos, sino para reducir las cantidades que la Alemania nazi venía importando desde España. Fue una estrategia de guerra económica llamada de compra preventiva, en la que tanto Estados Unidos como Reino Unido gastaron ingentes sumas y crearon al efecto empresas específicas, empresas oficiales, la US Commercial Corporation y la UK Commercial Corporation, al ser bien conscientes del uso y rendimiento que estaba haciendo el enemigo, su enemigo del wolfram, un rendimiento que ellos mesuraban en términos de pérdidas de vidas humanas propias, aquellas que el uso del mineral por las fuerzas armadas alemanas les estaba infligiendo y les podía infligir en el futuro cuando grandes masas de soldados estadounidenses, británicos, canadienses chocasen directamente, en concreto a raíz del desembarco de Normandía que preveían para mayo de 1944 y se acabó realizando en junio. La cuestión del wolfram nos permite constatar que la Segunda Guerra Mundial fue también una guerra por la obtención de recursos estratégicos que necesitaban los dos contendientes más agresivos, Alemania y Japón, y entre los que se encontraba el wolfram. Un wolfram que no tuvo, por supuesto, la importancia del petróleo
del hierro, del caucho o goma natural u otras materias primas como el aluminio, el cromo, el manganeso, el níquel o el vanadio, pero que la tuvo, y mucho. Para los alemanes y los japoneses, que lo utilizaban para endurecer las puntas perforantes de sus granadas antitanque y para reforzar los blindajes de carros de combate y cubiertas de buques de guerra. El caso de Alemania fue el más dramático, dada su casi absoluta dependencia del wolframio ibérico, es decir, portugués y español, mientras que en el caso de Japón disponía de yacimientos en su protectorado de Corea y podía abastecerse. Su problema no fue la falta de mineral, sino su transporte marítimo, con unos mares a partir de 1943 dominados por las fuerzas aeronavales estadounidenses, lo que también les impidió explotar masivamente los yacimientos de wolframio de las Indias Orientales holandesas, es decir, de Indonesia, conquistadas en 1942. No solo traer wolframio de allí, sino petróleo, caucho, aluminio y otros materiales. Al final acabaron trasladando parte de sus industrias de guerra a su colonia coreana, lo que algo tuvo que ver, decenios más tarde, con el éxito de la industrialización de Corea del Sur, así como de la industrialización de otras de sus colonias de entonces, como Formosa, Taiwán, ¿no? Aquí pueden ver Japón, la península de Corea y sus conquistas de las Indias Orientales holandesas, británicas, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver en Corea primitivos labores de extracción de aluvión, etcétera. Pero, ¿qué cualidades tiene el wolfram que lo hacían tan valioso y sobre todo, por qué la fiebre del oro del wolframio en España y Portugal empezó en 1941 y no empezó en 1939, del inicio de la Segunda Guerra Mundial? Que el wolframio tenga el punto de fusión más elevado de todos los metales, con la excepción del carbono, así como que tenga también el punto de ebullición más alto de todos los elementos químicos, le concede una importancia excepcional a la hora de fabricar productos tales como filamentos para lámparas incandescentes o para mezclarlo en la producción de aceros especiales, a los que proporciona, como decimos, una extraordinaria dureza. Esto era precisamente lo que se hacía con las puntas de las granadas antitanques o con los blindajes. Junto con este uso lo emplearon también en su industria eléctrica, en la energética, en la fabricación de gasolinas sintéticas, claves en el abastecimiento germánico. Es sabido que durante la guerra el 33% de las gasolinas fabricadas eran sintéticas, ¿no? Así como componente de motores de aviación y de cohetes. Tal multiplicidad de usos y sus extraordinarias características, así como su utilización en menores cantidades que otros metales, esto es importante, utilización en menores cantidades, que el cromo o el níquel, por ejemplo, en las aleaciones le concedían especial importancia. Era pues un mineral estratégico fundamental para Alemania, que antes de la guerra lo obtenía mayoritariamente de China, país que hoy en día aún es el principal productor mundial. Pero este panorama había cambiado radicalmente a partir de 1941 con el ataque alemán a la Unión Soviética del 22 de junio. A partir de entonces ya no había podido traerse por vía terrestre el tungsteno chino. Y si bien seguiría obteniendo algunas pequeñas cantidades de China gracias a la colaboración japonesa, este transporte se vio enormemente dificultado por el bloqueo naval aliado. Digamos también que los yacimientos más importantes del tungsteno, del wolframio chino, no cayeron en manos de los japoneses hasta 1944, en un momento en que ya era imposible traerlo de allí. Por todo ello, la importancia de la península ibérica a la hora del suministro se había multiplicado a partir de 1941, aumentando exponencialmente las compras alemanas en la península. Ahora bien, dentro de la península, el mineral siempre se extrajo en mayor cantidad de las minas de Portugal que de las de España. Fue pues en el país luso donde se dio la mayor producción de wolfram y donde los aliados obtuvieron también siempre más mineral que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Alemania estuvo en buena parte ausente del mercado portugués hasta la derrota de Francia
de junio de 1940. A partir de entonces, y muy rápidamente, en 6 meses, consiguió implantarse y adquirir una posición destacada hasta en su cierre, hasta el cierre de este mercado. Como pueden ver en este cuadro. En este cuadro pueden observar que siempre las cantidades exportadas de wolframio portugués por Reino Unido y Estados Unidos son siempre superiores o muy superiores a las conseguidas por los alemanes. Estas cifras se refieren al comercio legal, pero tanto en el mercado portugués como en el español existió en paralelo un amplio contrabando organizado por los dos bandos contendientes hacia sus propios países. Contrabando que contó con la colaboración en el caso de Alemania, para el caso de Alemania, tanto de las autoridades portuguesas como de las españolas. En Portugal estaba su gobierno interesado en comprar armamento pesado alemán y las operaciones se realizaron siempre en secreto. Se realizó con sociedades nominalmente privadas, pero en realidad propiedad del Reich, como la Minero Silvícola Limitada, con sede en Lisboa, la Sofindus, con sede en Madrid, y la Rovac, con sede en Berlín, las dos últimas muy conocidas y actuantes también en el comercio español. Por otra parte, también entre Portugal y España existió un enorme contrabando, estimulado primero por los precios más altos que se pagaban en el país luso y después por la situación inversa en España. Igualmente, y de cara a la salida desde España del wolframio español y del portugués hacia Alemania, el contrabando estuvo tolerado e incluso estimulado por autoridades españolas e incluso por algún ministro como el de Industria y Comercio Demetrio Carceller Segura. De hecho, incluso durante la batalla del wolframio que se libró en España durante 4 meses de 1944, se continuó vendiendo y permitiendo el transporte clandestino de wolframio español a Alemania, si bien las cantidades exportadas fueron, por supuesto, inferiores a las que lo habrían hecho en circunstancias normales. En cuanto a los resultados de las compras de ambos contendientes en España, digamos que, al contrario que en Portugal, aquí los alemanes fueron siempre, con la excepción del año 1943, capaces de adquirir más wolfram legalmente que los aliados, aunque siempre, repito, en cantidad inferior a las que se obtenían en Portugal. La fiebre del oro del wolfram en España había comenzado cuando Gran Bretaña se dio cuenta del incremento de aprovisionamiento de wolfram español por parte de Alemania en 1941. Fue entonces cuando inició su competencia por las compras, logrando que en 1942 se incorporase a su estrategia y en su ayuda Estados Unidos, lo que fue fundamental, sobre todo en medios de pago, creándose las citadas United States Commercial Corporation y la United Kingdom Commercial Corporation. Y al año siguiente los aliados, 1943, como pueden ver en el cuadro, serían capaces de hacerse con una mayor cantidad de wolframio español que los alemanes. En ese 1943, el mineral en cuestión se había convertido en términos de su valor en el primer producto español exportado en valor, alcanzando su máximo precio de 285.000 pesetas por tonelada, a las que se añadían 100.000 pesetas más de impuesto a la exportación por parte del Estado español. Sin embargo, esta situación dio un giro espectacular en la primera mitad de 1944, cuando se dio la que he denominado Batalla del Wolframio y acabó abruptamente la fiebre del oro española. La batalla del wolframio fue la pugna provocada en enero de 1944 por la exigencia de los aliados, por iniciativa dentro de ellos de Estados Unidos, a España, de que dejase de vender wolframio a ninguno de los contendientes, bajo la amenaza de corte de suministro de productos petrolíferos. Exigencia a la que Franco se resistió hasta finales de abril de ese año 1944, produciéndose en el intervalo el corte de suministro de productos petrolíferos estadounidenses citado. Las causas de esta batalla fueron 3. En primer lugar, el hecho de decidirse en la conferencia de Teherán, que se celebró
entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943 por los tres líderes aliados, Roosevelt, Stalin y Churchill, la apertura de un nuevo frente en Europa a partir del que acabaría siendo el desembarco de Normandía del mes de junio siguiente. Se consideraba que el privar a Alemania de importaciones de wolframio con 6 meses de antelación repercutiría directamente en su capacidad de uso de armamento producido con este mineral. En segundo lugar, en Estados Unidos había producido indignación un telegrama de felicitación dirigido por España al nuevo presidente del Estado títere pro-japonés de Filipinas, un tal José Paciano Laurel García, el mes de octubre de 1943, que había sido ampliamente difundido por la prensa y fue utilizado por la administración Roosevelt políticamente contra el régimen franquista y en tanto que justificación del endurecimiento de la política hacia el mismo. Igualmente habían producido indignación las noticias de que la retirada de la División Azul del Frente Ruso y su repatriación había sido en parte escamoteada por los franquistas, sustituyendo una nueva y más reducida Legión Azul, constituyendo una nueva y más reducida Legión Azul que continuaría luchando en Rusia dentro de la Wehrmacht. La tercera causa fue el conocimiento de que España había concedido facilidades, un crédito en pesetas, al Reich para que pudiese seguir comprando masivamente wolframio español cuando se había quedado sin ellas en el último trimestre de 1943. Ello implicaba que en el momento en que los aliados habían superado en compras a los alemanes en España, el único momento, pagando en divisas, los españoles, conscientes de la falta de estas en manos de los nazis, les habían concedido un crédito en pesetas para que continuase en el mercado y continuase el negocio. Un crédito, por otra parte, que Alemania se había comprometido a reembolsar en especie, en armas, tecnología, y del que España se descontaría cantidades de la deuda contraída con el Tercer Reich en la Guerra Civil, aunque nada de esto último sabían ni Estados Unidos ni el Reino Unido. Pero sí supieron de la concesión del crédito y ello fue decisivo en el apoyo de los británicos a la iniciativa estadounidense de plantear un ultimátum a España. Unos británicos que se mostraban reticentes a la adopción del cambio de política, de este cambio de política, debido a su dependencia de otros productos españoles, como las piritas, hierro o cítricos. La exigencia del fin de las exportaciones de wolframio a los dos contendientes se había presentado igualmente por los aliados a Portugal y contó, como ocurrió con el rechazo del dictador Salazar. Sin embargo, la reacción estadounidense y británica frente a la negativa fue muy diferente a la española. Hay que tener en cuenta que desde el mes de agosto de 1943 el país estaba permitiendo el uso por parte del Reino Unido de bases militares en las Islas Azores, unas bases que en 1944 podrían usar también los estadounidenses. Esta colaboración facilitó el que no se aplicasen al régimen luso las medidas infligidas a España, si bien, como hemos avanzado, tras finalizar la batalla con España, Portugal decidiría en junio de 1944 el fin de las exportaciones. Pero es que en la segunda mitad de 1944 ya se produciría el corte terrestre entre la península ibérica y Alemania por la ocupación aliada de Francia, con lo cual ya esta medida tampoco tendría virtualidad. En España, la batalla del wolframio implicó la adopción por Estados Unidos y Gran Bretaña, como digo, de medidas como el corte de suministro de petróleo y derivados, lo que tuvo serias consecuencias sobre la actividad económica y sobre la población en general. Sin embargo, cantidades importantes de mineral continuaron fluyendo a Alemania, sorteando la prohibición provisional adoptada nominalmente por el gobierno español. Lo hicieron clandestinamente, como he dicho, bajo la protección del ministro Carceller, que contaba con el apoyo de Franco y se realizó de espaldas al ministro de Exteriores, general Gómez Jordana. Este último se mostró siempre más abierto a cesiones a los aliados, consciente como era del cambio de tendencia de la guerra mundial, que el jefe del Estado, Carceller, y los ministros militares y falangistas, provocándose
por la cuestión de wolframio, fuertes e insólitas tensiones dentro del Consejo de Ministros e incluso una dimisión no aceptada por Franco de Jordania. Pero también existieron fuertes tensiones entre Churchill y Roosevelt en relación con el wolfram español durante la batalla, intentando el primero finalizarla cuanto antes a base de cesiones conjuntas al estar su país necesitado de las otras exportaciones españolas, frente al maximalismo y la intransigencia del presidente de Estados Unidos. Es más, Londres amenazaría en algún momento a Washington con descolgarse de la batalla, reanudando unilateralmente el suministro de petróleo a Franco, lo que provocó finalmente una mayor transigencia de su partner transatlántico. Y aún dentro de la propia administración estadounidense se producirían tensiones en relación con el asunto, llegando a dimitir el embajador en Madrid, Carlton Hayes, por discrepancias con la dureza de los suyos, en una dimisión que tampoco le fue aceptada por el presidente. Al final, el 1 de mayo de 1944 se llegaría a un acuerdo, un pacto que, si bien no implicaba el corte total de las exportaciones del mineral español a Alemania, sí implicaba una enorme reducción de las mismas. Se permitiría el envío de 20 toneladas en mayo, 20 en junio y 40 después, así como la adopción de medidas contra el contrabando del mineral. Y aún otras, de entre las que destacaban la retirada de la Legión Azul, la expulsión de los agentes nazis del país y el cierre del consulado alemán en Tánger. Posteriormente, con la casi imposibilidad de hacer llegar el wolfram a Alemania por la citada ocupación aliada del territorio francés, fue desapareciendo el comercio del wolfram con este país, lo que, sumado al cese de las adquisiciones aliadas, provocaría el fin de la fiebre del oro. Pasemos ya a Galicia. Hablar del wolframio durante la Segunda Guerra Mundial implica hacerlo sobre todo de Galicia, ya que los yacimientos de este mineral, situados en las provincias de A Coruña, con un 37% del total español, Ourense, con un 18%, y Pontevedra, con un 14%, representaron el 69% de la producción española en el periodo 1940-1954, aunque también se explotaron los de Salamanca, con un 12%, León, 3%, Extremadura, 13%, y Córdoba, 2%, y Asturias, 1%. Ello no significa que el subsuelo gallego esté repleto de wolfram, sino que tan solo aparece en 6 de sus comarcas: Valdeorras, Challas, Sardeza, Bergantiños, Lobios y Barbanza. Hasta la Guerra Civil, la minería de wolfram gallego, en tanto que hermana menor de la estañífera, estuvo bien en manos británicas y nucleada alrededor de la compañía St. Steel Co. en Carbia, que desde 1944 pasó a denominarse Vila de Cruces, en Pontevedra, y en Lousame, A Coruña. Bien en manos francesas con la Société des Étangs de Sileda en Pontevedra. Sin embargo, ya durante la Guerra Civil, en 1968, comenzó la plena introducción en el negocio de la Alemania nazi, constituyendo sociedades dedicadas a la explotación del mineral, como la Santa Tecla en A Coruña y Montes de Galicia en Ourense, que explotaría los importantes yacimientos de Casallo, así como otros en Salamanca y Badajoz. Para ello se utilizaron testaferros españoles, ya que debían sortear las restricciones a la proporción de propiedad extranjera en compañías mineras contenidas en la ley franquista de 1938, que las limitaba al 40%, aunque en algunos momentos durante la guerra y por presión alemana se autorizarían excepciones. Destacarían entre los hombres de paja españoles José María Martínez Ortega, conde de Ajillo, futuro consuegro de Franco, padre del que después fue marqués de Villaverde, y tal y como ocurría en Portugal, también en el caso español, la sociedad propietaria del conjunto de intereses económicos nazis en el país, incluyendo los relacionados con el wolfram, sería el holding germano Sofindus, cuyo director era Berhard, asimismo director de la Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes Limitada, ISMA, la compañía tapadera que primero amparó las relaciones comerciales entre el bando franquista y la Alemania nazi. Dentro de Sofindus
las inversiones mineras se agruparon en una subsidiaria de ISMA denominada Montaña de Plata Anónima. El transporte del Wolfram desde Galicia a Alemania durante la Guerra Civil se realizaría por mar, pero a partir de la derrota de Francia ya en la Segunda Guerra Mundial pasaría a realizarse fundamentalmente por vía terrestre con Irún como base de salida fundamental, y no única. La explotación de wolframio en Galicia se acabó realizando de 6 maneras diferentes, en una intersección de prácticas legales e ilegales que convenía a todos los participantes en su interés por burlar en lo posible la intervención estatal que representaba desde su creación en 1941 el Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar, COMEIN por sus siglas. Intervención que obligaba a declarar las producciones, obligaba al mineral a circular con guías o permisos de circulación, fijaba los precios de tasa, aunque estos se dejaron libres, y grababa la producción primero y la exportación después con las citadas 100.000 pesetas por tonelada. En primer lugar estaba la explotación que realizaban las compañías mineras de sus yacimientos o de los que arrendaban, con frecuencia con fuertes inversiones en la construcción de pozos y galerías, así como lavaderos, separadoras, etc. Fueron las empresas alemanas de montaña, Sofindus, es decir, Montes de Galicia, Somar, Minas Reunidas y Santa Tecla, con explotaciones en Vila de Cervos, Vilanova, Casallo y Montenegro. Las españolas, Industrias Gallegas, propiedad del Banco Pastor, que había recibido del Estado la concesión de explotación de la inglesa St. Fins tras ser nacionalizada en 1941, y la compañía minera Santa Comba de Ildefonso Fierro. Y francesas, Sociedad de Estaños de Silleda, con explotaciones en Carbia, Vila de Cruces, es decir, Fontao, Santa Comba, Barilongo y St. Fins. La excepción en cuanto a métodos rudimentarios de explotación y a cierre abierto fue Santa Comba. Algunas de estas compañías complementaban su personal con presos de batallones de trabajadores llamados destacamentos penales, formados por presos políticos, todo ello en aplicación de la Ley de Redención de Penas por el Trabajo del 7 de octubre de 1938, que instituía la reducción de las condenas en función de las jornadas trabajadas. Conocemos los destacamentos actuantes en Valdeborrás de Casallo, con un total de 463 penados en los 19 meses en que funcionó, y en Fontao, Vila de Cruces, Carbia, con un total de 554 reclusos durante 24 meses. En segundo lugar estaba el trabajo que se efectuaba en multitud de pequeñas explotaciones, muchas veces de una sola mina, dirigida por concesionarios individuales, con pocos operarios trabajando, volúmenes de producción pequeños y sin casi instalaciones. Fueron explotaciones donde muy mayoritariamente se trabajaba a cielo abierto, surgidas al calor de los altos precios alcanzados a partir de 1942 y que cerraron su actividad tras el fin de la escalada en 1944. Los operarios registrados en los 2 tipos de explotación citados hasta ahora podían agrupar en 1943 9.680 en 90 minas, lo que es buena muestra de la expansión del segundo tipo. La tercera forma de explotación resulta más singular y la constituye el tradicional aventureo que existía en Galicia ya desde el siglo XIX y que realizaban grupos de personas individuales que trabajaban a destajo en yacimientos a cielo abierto. Un trabajo de aventureiros, ahora redefinido como labores clandestinas de producción complementarias de las legales en la medida en que su producción se vendía bajo mano a compañías o personas registradas. De hecho, eran con frecuencia las propias empresas las que autorizaban a estos trabajadores con el objetivo de obtener su producción y evitar la obligatoria declaración de producción a las autoridades. Otra forma de explotación era de los trabajadores que de manera individual o en grupo trabajaban en una especie de aparcería, lo que denominaban una especie de aparcería arrendamiento, entregando una parte de la producción o una cantidad de dinero al concesionario para poder laborar. Otra forma, la de los llamados recuperadores, que pagaban para poder recoger los desechos con menor contenido metálico de las producciones de las empresas. Y por último estaban los campesinos que buscaban mineral de baja ley en zonas de aluvión donde no había concesiones o cerca de donde las había. Estos últimos tipos de trabajo no aparecen
en las estadísticas, lo que impide establecer el número total de trabajadores que se dedicaron a la minería del wolframio en Galicia en los años de la fiebre. El máximo de los registrados legalmente fue 21.747 en 1943, pero fueron muchos más. Las formas irregulares de trabajo favorecieron el mercado negro, denominado en España por entonces extraperlo, así como el contrabando, es decir, comercio con el exterior ilegal. Ambos se nutrieron de todas las formas de explotación de la minería del wolframio que acabo de citar. El objetivo de los vendedores eran las empresas o intermediarios de redes que incluían funcionarios sobornados y, como hemos visto en el caso del wolfram destinado a Alemania, de un ministro. Y el objetivo, hacer llegar el mineral no declarado a las UKCC, USCC o la compradora alemana Minerales de España. Fue un tráfico a su vez estimulado por estas que movió descomunales cantidades de dinero y también dio lugar a múltiples incidentes, enfrentamientos y robos, todo ello en medio de las actuaciones de los servicios de espionaje aliados, como se verá en otra conferencia, y nazis, así como del maquis, con actuaciones a favor de los aliados de la cuarta agrupación guerrillera de Galicia, comandada por Manuel Ponte. El mercado negro se nutrió igualmente, en menores cantidades por supuesto, de ocultaciones de mineral extraído por los trabajadores de las minas, robos en almacenes u otras prácticas. Hubo también casos de destrucciones de casas o graneros para recuperar mineral de los materiales utilizados para construirlos, con gran provecho para sus propietarios. Más específicamente, en cuanto al contrabando entre Galicia y Portugal, se ha destacado su duplicidad en algunos casos con el pase de los disidentes políticos antifranquistas al país vecino, así como su carácter también de estrategia de supervivencia en el marco de una resistencia cotidiana frente a la dictadura. Igualmente se ha destacado la amputación en la memoria del contrabando y del extraperlo del wolfram por parte de los sectores más humildes de todo lo relacionado con la guerra mundial y los contendientes en la misma, en favor del papel que el dinero de su venta supuso a la hora de mejorar o sobrellevar unas condiciones de vida extremadamente difíciles durante aquella dictadura. Muchas gracias.